ahí donde estás, decirle: Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu palabra, Señor, haya cabida en mi corazón y que sobre todo que pueda ponerla por obra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos queridos, bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez. Qué bendición. Gloria a Dios. Estamos contentos y agradecidos de estar aquí en este día tan especial. Hoy recién celebramos lo que es la Cena del Señor, pero bueno, hoy el Señor te va a hablar. Amén. ¿Por qué no decís: Señor, habla mi corazón, habla mi vida? Quiero escuchar tu voz. Dice, le puse como título a este mensaje, hermanos queridos: Restaurados por el Rey. Restaurados por el Rey. Hoy no tenemos estudio, tenemos palabra. Y vamos a hablar de una historia a leer una historia muy especial, una historia realmente apasionante, que nos habla de la misericordia, que nos habla de la bondad, que nos habla de la restauración, del amor que transforma vidas. ¿A cuántos el Señor transformó sus vidas con su amor? ¿No? Nos habla de la gracia inmerecida, de esa gracia que nos mandó llamar. De eso nos habla hoy esta historia maravillosa, hermanos. Y si esto fuera, ¿vieron cuando vemos en alguna película por ahí que aparece, verdad, una escena y dice 1000 años antes de Cristo? Esta historia es algo así, hermanos. Incluso podemos ver en esta historia que hay un rey que está caminando en el palacio real, y este rey es nada más ni nada menos que el rey David. Está pensando él y caminando, no sé si estaría quizás en su alcoba o quizás cerca de los muros del palacio, pero haciendo memoria con respecto a un amigo de él, llamado Jonatán. Y vamos a ir a 2 de Samuel, y vamos a ver este pensamiento que él tiene. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Qué historia apasionante, ¿sí o no? Hermanos, esto realmente, acá vemos, como les decía, el amor y la misericordia de Dios. Pero si vamos al versículo 1,
Dice que el rey estaba preguntándose, ¿no? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hermanos, David cuando eran jóvenes eran muy amigos de Jonatán. Vio esas amistades que son, esas amistades que incluso la palabra dice que ellos se amaban profundamente. Tenían una amistad tremenda, hermanos, y ellos tenían un pacto de amor unos con otros. Se habían prometido lealtad incondicional. Incluso ese pacto incluía, ¿verdad?, una protección incluso para sus descendientes. ¿Vieron cuando alguien dice, miren, los que se metan contigo se van a meter conmigo? Y te prometo que tu familia va a estar, si algún día tú faltás, yo me voy a encargar de tu familia, yo voy a cuidar de tu familia. Ahora, qué importantes son los pactos, ¿no? Y las promesas. Muchas veces hemos hecho pactos, hemos hecho promesas, pero tristemente y lamentablemente no muchas veces las hemos cumplido. Por ejemplo, cuando se prometen y hacen un pacto de amor, por ejemplo, delante del altar, te prometo estar contigo y serte fiel hasta la muerte. ¿Y cuántas veces el hombre falla? Y en la primera de cambio, todo eso que dijo, eso que prometió, no lo cumple. Y falla y lastima. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de pacto y Él cumple. Nuestro Dios tiene muchas promesas para nosotros y cada una de ellas Él las cumple. ¿Cuántos dicen amén? Dice que hay como 8.000, 9.000 promesas en la palabra de Dios. Él las cumple. Dice que David estaba pensando, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Porque Saúl era el rey que estaba anteriormente de David. Pero dice acá en el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Había este Siba, como dice acá, era siervo de la casa de Saúl. Él era el que estaba sirvió en el reinado anterior, cuando estaba Saúl. Quedaba ese hombre. Y podemos decir que Siba vendría a ser como el nexo entre un reinado y el otro. Porque Siba tenía contacto, sabía dónde estaba esa persona que era del otro del antiguo reinado, o un familiar del antiguo reinado, o esa persona que estaba por ahí perdida. Y Siba tenía contacto también con el rey. Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿no somos como Siba, ese nexo para poder llevar a las personas delante del rey? Aquellas personas que están pasando mal. Porque dice la palabra en Marcos 16:15, y les dijo el Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vos y yo somos como ese Siba, que podemos ir adelante de las personas a decirles, el rey te está llamando. Ahora, también en el versículo ahí 3 de 2 de Samuel, el rey le dijo a este hombre, ¿no? Este siervo, a Siba, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Hermano, cada vez que nosotros llevamos el evangelio a una persona, estamos haciendo misericordia de Dios a las personas. La gente necesita conocer que tenemos un Dios que es misericordioso, que está con los brazos abiertos esperándolos para que vengan a Él, para que sus pecados sean perdonados, para restaurarlos, para levantarlos. Y Siba respondió al rey, dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Miren lo que dice después en el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Qué tremendo a veces, ¿no? Cuando vemos acá que el Señor pregunta por nosotros. El rey pregunta por nosotros, pero dice que él estaba ¿dónde? En Lodebar. Hermanos, en Lodebar es donde se encuentran los que ya no tienen esperanza. Eso es Lodebar. En Lodebar se encuentran los tullidos, en Lodebar se encuentran los que tienen el alma paralítica, los inválidos del corazón. Ahí se encuentra la gente de Lodebar, con vidas totalmente quebradas. En Lodebar no hay risas, en Lodebar solamente hay tristezas. En Lodebar no hay esperanza. Déjame decirte. En Lodebar no hay sueños,
En Lodebar son solamente pesadillas continuas. Eso es Lodebar. Yo no sé cuántos estuvieron en su vida en Lodebar. ¿Cuántos han pasado por un Lodebar? Lodebar era un lugar sin condiciones para vivir dignamente y humanamente. Quizás yo te estoy diciendo eso y voy a decir, yo no sé, nunca pasé por eso, nunca estuve en esa condición. Es más, recién escucho lo que es Lodebar, la palabra Lodebar. Lodebar era un lugar extremadamente árido, imposible que algo diera fruto y ahí nada crecía. ¿Se imaginan estar viviendo en un lugar así? Un lugar inhóspito, que ese lugar se usaba, era el refugio de los marginados. Era el refugio de los, ¿verdad?, de los que eran marginados de la sociedad, los lisiados, los defectuosos iban para ahí, para Lodebar, los que incluso eran perseguidos, los que habían perdido todo, estaban siempre en Lodebar. El nombre en hebreo Lodebar significa lugar sin palabra. Eso significa, lugar sin palabra. Tierra sin pasto también significa, y lugar de desierto. Miren lo que significa el nombre ese. Donde no hay palabras. Imaginan, yo no sé cuánto tiempo de tu vida has vivido sin escuchar la palabra de Dios, sin que Dios hablara a tu vida. ¿Te imaginas un lugar sin palabra? Sin palabra de Dios. Y también significa, o sea, que era un lugar que era sin palabras, por así decirlo, ¿no? Que era un lugar que era realmente tremendo, sin palabras. Simboliza la aridez, el aislamiento y la desesperación. Ahora, llevándolo esto a lo espiritual, ¿no? Lodebar está relacionado con la zona más oscura y dolorosa del ser humano. Eso quiere decir. Una condición siniestra donde nada resulta. No sé si has vivido también dentro de ti, en tu corazón, en tu estado, en un Lodebar, donde todo es gris, por causa de la ausencia de Dios en la vida del ser humano, donde son épocas de oscuridad, épocas de tiniebla, donde el enemigo quizás ha hecho estragos en la vida, o quizás en tu vida. Este Mefiboset estaba ahí en Lodebar. Ahora déjame decirte que este Mefiboset no era cualquier persona. Por su sangre corría sangre real. Él era hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, del rey. Ahora, ¿cómo llegó él ahí a ese lugar? Todo comenzó muchos años atrás, mire. ¿Por la desobediencia de quién? De su abuelo Saúl. Y vamos a leer rapidito este pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y vamos a ver las consecuencias y cómo a veces paga nuestra familia por nuestra desobediencia y por no hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Lo tienen ahí? Sí. Dice, acá estaba el rey Saúl, no estaba David, años atrás. Todavía Mefiboset no era nacido. Dice, y después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. ¿Qué dice el profeta? Está atento a las palabras del Señor. Y de ahí le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. El rey tenía que ir y destruir a Amalec. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Y el rey empezó a cumplir con lo que el profeta le mandó de parte del Señor, pero cumplió a medias. Y déjame decirte que cumplir las cosas a medias es como no cumplirlas. Porque dice que él después va el profeta y le dice, yo he cumplido lo que el Señor me ha mandado. He cumplido lo que el Señor me dijo. Y el profeta le dice, pero ¿qué es eso que has perdonado? El Señor dijo que destruyeras todo lo que es Amalec. Ya les dije que Amalec es un espíritu. Habla del espíritu de Amalec, que es todo lo que se opone a que busques de Dios. Es todo lo que se opone a que vos puedas cumplir con lo que el Señor te mandó a hacer. Eso representa a Amalec y todo lo que es la obra de la carne. Incluso después
se quiso justificar, pero Samuel le dijo en el versículo 22, Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? ¿En qué se complace el Señor? En que le obedezcamos a su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren complacer al Señor? Hermanos, tenemos que complacer al Señor haciendo... Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, ¿qué desechó Saúl? La palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí empieza el declive en su vida. Porque Saúl era una tras otra el desobedecer al Señor. Dice acá, decía él, yo te ungí como rey. O sea, el Señor le dio una oportunidad, le dio un lugar de privilegio. ¿A cuántos el Señor le dio un lugar de privilegio? Pregunto. A todos. El Señor nos llamó, nos ungió, ¿sí o no? Hermano, y este hombre empezó a creérsela, que a hacer las cosas a su manera, y así le fue. Pero no solamente a él, sino a toda su familia, pagó por su desobediencia. Y esto es algo para tener en cuenta. Es algo muy fuerte, hermanos queridos. La desobediencia trae consecuencias terribles, déjame decirte. Terribles. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó después. Pasaron años después, años. Ya Mefiboset era chiquito, había nacido. Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente, dice que se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Miren qué historia tremenda. Por la desobediencia de ese hombre, de Saúl. Dice que fue la guerra contra los filisteos. Antes de eso había consultado a una bruja, hechicera. Andaban cualquier cosa. Y cuando fue la guerra, hermano, dice que los filisteos lo mataron a él. No, a él no lo mataron porque él se quitó la vida, pero mataron a todos sus hijos. Y entre ellos mató también a Jonatán. Y dice que cuando llega la noticia, yo me imagino aquel día en ese mismo palacio, habrá llegado un caballo corriendo con algún mensajero desesperado diciendo, acaban de matar al rey y acaban de matar a Jonatán y a todos los hijos del rey. Los filisteos los mataron a todos. Me imagino, claro, esa nodriza que era la que cuidaba a este bebé, a este niño de 5 años, dice que desesperada lo agarró para que no lo mataran a él, porque sabía lo que le esperaba. La palabra no dice contra qué tropezó, pero dice que ella lo tomó al niño, salió corriendo con él desesperada, para que no lo mataran a él, y con algo tropezó y de repente el niño cayó y se sintió un crack. Se le quebraron los 2 piecitos. Yo me imagino a esa mujer y ese niño con los pies colgando, gritando desesperado y ella corriendo desesperada con él, para, aunque sea tratar de salvar su vida. ¿Todo por qué? Porque alguien desobedeció la palabra del Señor. Y toda la familia pagó un alto precio. Ahora, ¿cuántos de nosotros también hemos experimentado ese dolor, a veces sin saber nada, o hemos nacido en algún lugar en el cual decimos, yo nací acá y bueno, es la que me tocó? Este niño, ¿qué culpa tenía? Y después su vida, en un segundo, fue transformada de un día para otro. Pasó de ser el nieto del rey, vivir en un palacio con todas las comodidades, a ser un niño lisiado, tullido de ambos pies, y a ir a vivir a Lodebar, a un lugar realmente espantoso. Y así vivió por muchos años. Ahora, ¿cuántos de nosotros también nos hemos sentido abandonados por nuestros familiares? ¿A cuántos? Incluso, hermanos, yo sé que hay mucha gente que ha sido abandonado por sus propios familiares, por sus propios padres, que aparentemente es como que si estuvieran muertos, hermano, y quedaron solos y abandonados. Pero el Señor dice que, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. ¿Cuántos dicen amén?
¿A cuántos hemos recibido esas noticias que son horribles, espantosas, que de verdad han sacudido nuestras vidas? ¿Cuánta gente nos ha dejado caer incluso? A veces queriendo o sin querer. Porque esta mujer no creo que haya querido que este niño se cayera, pero sin querer se le cayó. De tal manera que muchas veces, hermano, no podemos ni siquiera caminar. No podemos avanzar del dolor que tenemos o de cómo estamos. ¿Cuántos han vivido por esas cosas? Pregunto. Incluso algunos creen que Dios fue el que los dejó caer. Y muchos pasan dolidos años de sus vidas, sufriendo, quebrados, viviendo en ese lugar, en ese Lodebar. Pero déjame decirte que el Rey está pensando en ti. Y que el Rey no se olvida de ti. Y que el Rey te manda a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Rey nos mandó a buscar a muchos de los que estamos acá. Yo estuve en ese Lodebar. Literalmente estuve en ese Lodebar. Sé lo que es estar en el Lodebar. Sé lo que es estar quebrado, literalmente. Sé lo que es estar viviendo en un lugar que es espantoso, literalmente. Sé lo que es estar en oscuridad. Sé lo que es estar en lugares que el enemigo, ¿verdad?, me tenía rodeado, hermano, y decir, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de este lugar? Sé lo que es vivir así. Pero gloria a Dios que el Rey me fue a buscar. Usó una persona, no llamada Siba, sino llamada Viviana, mi esposa, que me dijo, el Rey te está llamando. Y gracias a esa Siba, hoy yo estoy aquí, en el Palacio Real. Porque ¿cuántos están en el Palacio Real? Pregunto. ¿Cuántos están con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque alguien nos fue a buscar. Ahora, dice ahí en 2 Samuel, ¿no? 9:5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Yo me imagino, ¿verdad?, el día que Siba se fue a la casa, no sé dónde vivía en ese lugar, quizás si vamos a compararlo con hoy, sería en algún cantegril. En algún cante por ahí estaría Mefiboset viviendo en un ranchito de lata, todo sucio, un piso de tierra, no tenía ni ducha para bañarse, se lavaba con una palangana. Muy similar a lo que yo viví. No tenía quizás ni para comer, comería pan de mañana, pan de tarde, pan de noche, capaz que le ponía un poquito de manteca para decir, bueno, vamos a cambiar el menú. Y sin embargo en aquel lugar cayó un carruaje real a decirle, el Rey te manda a buscar. Yo me imagino a la gente de ahí a la vuelta diciendo, ¿y qué hace un carruaje acá en este lugar? Es como que hoy aparezca una limusina en algún lugar de esos. Y sube y baja gente muy elegante y decir, el Rey te manda a buscar. Wow, me imagino a este hombre, ¿no? Miren este encuentro que tiene después este hombre, ¿no? Delante del Rey, ahí en 2 Samuel, versículo 7 ya. Dice, le dijo a David, no tengas miedo, no tengas temor, dice. Porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor. El Señor hizo misericordia por nosotros, ¿por qué? Por amor. Dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cuántos están comiendo en la mesa del Señor hoy? Dice, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos, él se creía un perro muerto ya. Y este David que estaba delante de él, que hoy era rey. No nos olvidemos que él nunca fue, antes no era rey. Él era un humilde pastor de ovejas, que tenía olor a ovejas. Quizás tendría tierra, mugre en sus uñas, estaría todo oloroso, pero el Señor se acordó de él. Y David sabía lo que era que el rey te fuera a buscar. David sabía lo que un hombre ungido por el Señor, como era este mismo Samuel, fuera a su casa a buscarlo, que ni siquiera él estaba ahí porque lo tenían allá, lejos.
Y él sabía lo que era sentirse así de esa manera. Hoy era el rey. Incluso en uno de sus salmos, mire lo que dice ahí, Salmo 8:3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué soy yo?, decía David, ¿qué es el hombre para que Dios nos haya venido a visitar? Hermano, Jesús nos vino a visitar, ¿sí o no? Jesús caminó en esta tierra, ¿sí o no? Jesús entró en la casa de un leproso, ¿se acuerdan Simón el leproso? Jesús entró en la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan Zaqueo? Un hombre despreciado por la sociedad, era un recaudador de impuestos, era rico, sí, pero era un ladrón. La gente lo odiaba. Igual que Simón era un despreciado de la sociedad, y Jesús entró en esas casas. Jesús se encontró con una mujer samaritana en un pozo. Una mujer que había tenido 8 maridos. Una mujer adúltera. Jesús se acercó a una mujer que la iban a apedrear porque la habían encontrado en el acto de, ¿verdad?, de pecado. Y Jesús le dijo: ¿quién te condena, mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús tocó a los ciegos, tocó a los leprosos, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús dijo en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vos y yo estábamos perdidos, como hoy comentaba el hermano, en delitos y pecados. Y el Señor nos vino a buscar. Él nos vino a buscar, el Rey de Reyes. Yo me imagino mi Mefiboset estaría todo sucio, con mal olor, feo de aspecto. Pero al Señor no le importa eso. Él incluso que hizo lo llevó a su mesa real a comer. Me imagino que después se habrá bañado, se habrá vestido, se habrá puesto ropas más adecuadas. Pero él, caminando con defecto, llegó a la mesa real y se sentó a comer ahí. Dios es experto en transformar vidas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es experto en transformar las vidas. Dice en 1 Corintios 1:28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil y lo menospreciado, lo que menos precio tiene, según este mundo, el estándar de este mundo, el Señor que hizo, escogió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso, hermano? Si te crees algo, hermano, tené cuidado con eso. Tené cuidado. Hay gente incluso como Mefiboset, que se avergüenzan, ¿verdad? Como él decía, yo me siento un perro, se avergüenzan de las heridas del pasado. Mefiboset andaba con heridas del pasado, incluso que se veían hasta en su caminar. Y esas heridas incluso les traían malos recuerdos y les traía dolor. Pero déjame decirte que cuando estemos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando lo veamos en su cuerpo glorificado, las heridas todavía van a estar ahí, en sus manos y en sus pies. Porque esas son heridas de pasión, como cantábamos hoy. Son heridas de amor, son heridas de victoria que Él tuvo en esa cruz del Calvario. Y esas heridas, hermano, están ahí. Ahora, la vida de Mefiboset cambió, ¿verdad?, para siempre cuando el rey lo mandó llamar. Y él respondió al llamado. La vida de este hombre cambió cuando el rey lo mandó llamar. ¿Cuántos su vida han cambiado cuando el rey lo mandó llamar? ¿Verdad que sí? Y cuando hemos respondido al llamado, dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Si somos salvos es porque el Señor nos perdonó, fue a través de su cruz y nos vino a buscar.
Hermano, y déjame decirte que todo lo que el diablo te quiso robar, incluso por un tiempo, aparentemente, hermano, el diablo te quitó. Dice ahí, miren, en 2 Samuel 9:9, dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. El Señor, ¿qué hace? Te restituye, te devuelve todo lo que el enemigo te quitó. Te devuelve todo lo que habías perdido y aún mucho más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por mucho tiempo el enemigo incluso nos ha mentido, nos ha engañado, hermanos, pero gloria a Dios, porque dice la palabra que en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para eso. El enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir, y eso fue lo que hizo en la vida de Saúl. Incluso repercutió en Jonatán y en Mefiboset, pero cuando vino Cristo, cuando vino el Rey de Reyes, hermano, nuestra vida, así como Mefiboset, fue totalmente restaurada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? En 2 Corintios ahí 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 2 Samuel ahí en el 9, en el 11 dice, no, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, como uno de los hijos del rey. Mi pregunta es, ¿cuántos son hijos del rey acá? ¿Una sola nada más? ¿Cuántos son hijos del rey acá? Ya me estaba preocupando. Gloria a Dios, gracias que son varios hijos del rey, hermano. ¿Somos hijos del rey, sí o no? ¿Cuántas veces nos han hecho creer, hermano, que no somos nada? ¿Cuántas veces nos han hecho creer cosas tremendas, no? Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. A todos los que le recibieron. Y también dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y termina ahí en 2 Samuel diciendo estas palabras, ¿no? En el versículo 13. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Dice que Mefiboset estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde? En la casa del rey. Él moraba en Jerusalén, hermanos queridos. Y dice la palabra que él era lisiado de los pies. Hermanos, como les digo, hay esas marcas que a veces no se van. Nosotros hubiéramos querido que Mefiboset hubiera sido sano, ¿no? ¿Cuántos hubieran querido ver a Mefiboset corriendo, sano, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero hay marcas que no se van, que son permitidas por Dios, muchas veces para que recordemos de dónde el Señor nos sacó. Hay heridas que no se van. Yo tengo muchas marcas en mi cuerpo de cosas que he pasado y no se van, están ahí. Como les digo, hay heridas también y llagas y marcas van a ver en el Señor, pero es para recordar de lo que Él hizo por nosotros, de cuánto amor tiene para con nosotros. Mefiboset, hermano, estaba todos los días, dice que él moraba en Jerusalén, moraba en la casa del rey. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos, ¿verdad?, en su morada, el Señor nos protege. Fuera de su morada, hermanos, ya ahí es otra historia. Pero Mefiboset estaba protegido por el rey. Y tú y yo estamos protegidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los días dice que él se alimentaba en la mesa real. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Nosotros, como dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vos y yo estábamos como Mefiboset en las tinieblas, y Él nos sacó de las tinieblas, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿El Rey te llamó? ¿Sí o no? El Rey nos llama. Esta historia apasionante, como les digo, que habla de misericordia, de bondad, de restauración, del amor, ¿verdad?, que transforma las vidas, de la gracia inmerecida que nos mandó llamar, no es solo la historia de Mefiboset, también es tu propia historia. Que podemos contársela a las personas que el Señor nos transformó, que el Señor nos bendijo, que el Señor nos sienta todos los días en esa mesa real. Y que somos salvos por gracia, que estábamos viviendo una vida totalmente destruida, separados de Dios, sin palabras, un lugar que era sin palabras. Y por último, en Apocalipsis 1, versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y su Padre? Nuestro Señor Jesucristo, el que nos vino a buscar. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Señor. Amén. Porque todos fuimos rescatados por el Rey. Vamos ahora a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has hablado hoy. Gracias por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado. Y si hay alguien que está escuchando que todavía no ha entregado su corazón y que está viviendo todavía ahí en Lodebar, este es el momento para que le diga: Señor, ven a buscarme. Hoy el Señor te está diciendo: el Rey te está llamando. El Rey te está llamando. Y me está usando como un vocero de parte de Dios para poder decirte: el Rey te mandó a buscar, para que vengas delante de su presencia, para que tu vida sea totalmente transformada, para que salgas de ese Lodebar, para que salgas de ese lugar de oscuridad, de tiniebla, de ese lugar donde no hay comunicación, de ese lugar donde no llega el mensaje, pero ahora llega a tu vida ese mensaje de esperanza y de salvación. Ahí donde está decir el Señor: entra en mi vida, entra en mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que me perdones por todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias porque me has venido a buscar. Gracias porque tu palabra ha tocado mi corazón. Gracias porque hoy el Rey está a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón, llamándote para que vengas con Él, a habitar en su palacio real, para que tu vida sea totalmente transformada en el precioso nombre de Jesús. Ahí donde está diciendo: Señor, te doy gracias por tu palabra y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094-226-411.